Vamos a tratar de llegar al versículo 7. Estamos en Tito, capítulo 3. Vamos a estudiar hoy versículos del 1 al 7. Y como les decía, ha sido una carta que me ha sorprendido bastante, me ha llenado mucho, me ha bendecido mucho. Uno de los temas principales que vamos a ver, como justo acabamos de leer, son las buenas obras. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo desde el principio está exhortando a Tito a que esté corrigiendo las cosas que hacen falta, que esté atento a las necesidades de la iglesia, de las diferentes iglesias que se encontraban en la región de Creta, y ha dado instrucciones acerca de cada grupo de edad, los ancianos, las ancianas, los hombres y las mujeres jóvenes, los esclavos, y ahora nos va a hablar de manera muy general sobre cómo debemos vivir nuestra vida en sociedad, cómo debería ser nuestra vida social. Y esto es lo que vamos a tratar en una parte, y después nos va a hablar de nuestra condición espiritual, de cómo éramos, cómo vivíamos, pero ahora cómo debemos vivir después de nuestra salvación. Algo que he estado platicando con algunas personas en estos días es que realmente si una persona dice ser creyente y no hay cambios en su vida, pues tendríamos que revisar, tendríamos que ver qué está sucediendo, porque puede ser que sí sea un creyente verdadero, pero le falta doctrina o le falta instrucción, le falta alimentación. Pero normalmente un creyente verdadero va a tener cambios, va a haber frutos, va a haber evidencias, y esto es algo que vamos a ver en la porción que tenemos hoy por delante. Pues tenemos aquí básicamente versículos 1 y 2, la sujeción a los gobernantes y autoridades. Versículo 3, la vida pasada del creyente. Versículos 4 al 7, la salvación y sus efectos. Esto es lo que espero que cubramos hoy, y espero también ayuda y comentarios por parte de quienes nos acompañan en esta noche. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Si alguien tiene en este método, en este modo de estudio, tenemos la oportunidad de hacer preguntas o comentar, ya sea alzando su mano virtual, tomando la palabra, o chateando o poniendo su pregunta en el chat, o incluso si alguien le es más fácil, me puede mandar un WhatsApp si tiene mi número y podríamos leer su pregunta aquí. Entonces, es todo como introducción. Si alguien quiere agregar algo más, adelante. Ok, entonces vámonos al versículo número 1. Recordemos que podemos ligar y tenemos que ver cómo termina el capítulo anterior, donde dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Ahora continúa en el capítulo 3, recuérdales. Y es una tarea grande la que tenía Tito, la de, como Pablo justo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16, ¿para qué servía la palabra? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y esta es la labor de un anciano justamente. Tiene que tener, por eso entre las cualidades que leíamos en el capítulo 1, dice que debe ser una persona apta. En otras, cuando estudiamos ya veíamos que tenía que ser apta para enseñar. O sea, es una persona que tiene la capacidad del conocimiento de la palabra, de corregir, y ahora tiene esta instrucción que dice: recuérdales. Entonces, vemos pues que es un tema que Pablo ya había tocado en otras ocasiones, probablemente aquí mismo con ellos, pero podemos verlo en la palabra de Dios, por ejemplo, en Romanos 13. Vamos a verlo brevemente, el tema de sujetarse a gobernadores, gobernantes y autoridades, en Romanos capítulo 13, es de los capítulos más conocidos respecto a este tema, y podemos ver que los creyentes siempre somos exhortados por parte de Dios a ser personas sujetas a las autoridades. No podemos ser personas rebeldes, no podemos ser personas
peleoneras contra la autoridad. Fíjense, Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Entonces, nos va a hablar de esta, que el oponerse a la autoridad es oponerse a lo establecido por Dios. Y obviamente siempre hay una cuestión que Dios, como lo dijo Pedro, no es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres cuando la autoridad ya quiere ponerse en el lugar de Dios y quiere impedirnos que hagamos la voluntad de Dios. Pero ese es otro tema. El enfoque aquí es sujetarse. Y vamos a ver ahorita un poquito qué es esa palabra, pero antes vamos a leer también en Primera de Pedro capítulo 2, que es otra referencia a la sujeción a las autoridades. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Entonces, esta idea de recordarles es poner en la mente, recordar una enseñanza que ya había sido dada. Y esto es una actividad constante en la vida de los creyentes. Los tiempos políticos van a cambiar, ¿no? Estaba reflexionando un poco, ¿no? ¿A qué situaciones se enfrentaban los cristianos del primer siglo? Cuando tenían a los Césares, cuando tenían a Nerón, gobernantes corruptos. Digo, no cambian mucho las cuestiones políticas a través de la historia, pero sí hay diferencia en cómo tratan a los creyentes. Pero los creyentes, los cristianos, siempre deben sujetarse. La palabra sujeción nos habla de subordinación, es decir, si a mí viene un gobernante y me solicita algo que es bueno, algo que es prudente, es decir, como hemos hecho, ¿no? Que el gobernador muy puntualmente nos ha solicitado en algunas ocasiones, por favor, las iglesias, así textualmente, les pedimos que nos apoyen cerrando sus reuniones por 2 semanas. Bueno, es una solicitud muy puntual, muy respetuosa, entonces lo hemos hecho aquí al menos aquí en la Asamblea en Guadalajara, lo hemos hecho así. Cuando el gobernador da la oportunidad de abrir, bueno, decimos, vamos a continuar con esto porque ha sido expreso, ha sido muy claro, ¿no? Ahora no, ahora sí. Pero ya si llegara un punto en el que, como ha habido en diferentes lugares en Estados Unidos, ¿no? Que están abiertos los bares, los antros, pero no quieren dejar abrir las iglesias, pues creo que ya es otra situación. Entonces, bueno, creo que podemos comenzar con esto para ir introduciendo a este versículo. Recuérdales que se sujeten a gobernantes y autoridades. Creo que podemos empezar aquí con comentarios y preguntas. Podemos ver más detalle a qué se refiere específicamente gobernantes y autoridades. Adelante, Johnny, si tienes algún comentario o pregunta de esta sección, de este primer versículo. Sí, tengo una pregunta, Ricardo. ¿Por qué se enfatiza tanto en estas epístolas pastorales, como se llaman? Se menciona otra vez en 2 de Timoteo 2:14, recuérdales. Es la misma palabra, recuérdales. Y aquí lo vemos otra vez, Tito 3:1, recuérdales. Y una lista de cosas para recordar. ¿Por qué es necesario ser recordado? ¿Por qué no lo podemos aprender una sola vez y pues ya lo aprendí? Sí, me parece que es el apóstol Pedro el que dice que es bueno para nosotros, aunque ya se nos haya repetido una enseñanza, es bueno para nosotros volverla a escuchar, precisamente porque somos muy olvidadizos, ¿no? Y creo que respecto a las cuestiones espirituales, constantemente tenemos que estar siendo no solamente recordados, sino exhortados y dirigidos nuestra mente hacia lo espiritual, porque justamente en las semanas pasadas estábamos pensando en esto, ¿no? Cómo nos desviamos fácilmente de poner los ojos en Cristo y empezamos a poner nuestra mente ahora, ¿no? Con lo de la Navidad, pues en los regalos, ¿no? Y en qué vamos a cenar y si no vamos a podernos reunir y si esto, no nos desenfoquemos de Cristo y creo que es esa intención, los ancianos deben estar
siempre tratando de llamar la atención hacia las cosas que no debemos olvidar, porque sí somos olvidadizos. Yo lo veo por ese lado. Sí, sí, muy bien. Estoy de acuerdo. Creo que es un punto muy importante para la vida cristiana este verbo de recordar a los hermanos. Hay un equilibrio entre aprender nuevas doctrinas o aprender nuevas cosas acerca de la Biblia. Y pues dice el escritor a los hebreos, lo dijo muy claro en capítulo 6, que sí podemos avanzar para comer carne y ya no tomar la leche como si fuera nada más. Entonces, hay ese equilibrio. Hay nuevas cosas para aprender, pero siempre, nunca en la vida cristiana llegaremos a un punto donde ya no tenemos que ser recordados de estas cosas fundamentales. Sí, de acuerdo. Y también creo que algo que a veces se pasa por alto es el evangelio. Muchas veces es como que el evangelio ya lo escuché, ¿no? El evangelio es algo para los nuevos, es algo para los incrédulos. Y vemos vez tras vez que Pablo siempre va a utilizar el ejemplo de Cristo, de cómo se entregó, de cómo murió, de cómo resucitó. Y eso nos va a dar la pauta para crecer también espiritualmente. Por aquí Lucélida nos deja una pregunta que dice, ¿los gobernantes serían los ancianos? Buena pregunta, hermana. Creo, según lo que dice la palabra, nos habla, es arque, en griego, nos habla de un jefe, un magistrado o un poder. Me parece que en esta sección está enfocándose más nuestra vida, no tanto hacia dentro de la iglesia, sino hacia afuera, hacia la sociedad, porque vemos que nos dice, obviamente, ¿no? Los ancianos están incluidos porque ya nos han exhortado a que seamos sujetos, ¿no? Todo el capítulo 2 se habló de sujeción, que los ancianos sean, por aquí lo tenía, bueno, enseña a las mujeres a que sean sujetas. Siempre la sujeción es un tema importante, pero yo lo entiendo en el capítulo 3, algo más hacia afuera, hacia las autoridades afuera. Por ejemplo, la palabra autoridad nos habla de habilidad, fuerza, capacidad, autoridad, jurisdicción. Entonces, yo entiendo que se refiere más a los gobernantes del mundo, justamente por cómo termina el versículo 2, porque dice, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, según yo, el contexto es más bien gobernadores y autoridades externos a la asamblea. Y fíjense cómo nos dice, si queda claro, hermana, si no queda claro, me lo vuelves a comentar. Dice que obedezcan y qué difícil es la obediencia, ¿no? O sea, yo desde el Edén, ¿no? Dios les dijo, de todos los árboles que hay en el huerto pueden comer, excepto de este que está en el centro. O sea, tenían muchísimas opciones y ese justo fue el que no obedecieron y cayeron ahí. Justamente eso nos pasa a nosotros, a los niños, constantemente. Esto no lo hagan y es lo que hacen. Y a nosotros como adultos, ¿no? También se nos impiden cosas y vamos sobre eso que se nos impidió. Entonces, por eso creo que es importante recordarnos constantemente que debemos obedecer. La palabra nos habla de ser persuadidos por la autoridad. Alguien que viene y te dice, el Señor, deténgase. No vaya a esta velocidad. Esto no lo haga. Esto no. Y nuestra tendencia natural es a desobedecer. Pero los creyentes tenemos que ser ejemplo en estos aspectos, ¿no? Entonces, lo terminamos este versículo diciendo que estén dispuestos, listos, preparados a toda buena obra. Entonces, los creyentes como ejemplo tenemos que ser ejemplo en todo lo que hagamos, ¿no? Una disposición a las buenas obras, es decir, hablando del gobierno, cuando el gobierno pida algo que es bueno, algo que es correcto, podemos obedecerlo, podemos hacerlo. Pero me parece que aquí ya baja un poco más, ¿no? No solo a los gobernantes la obediencia, sino más bien ahora está hablando de cómo debemos comportarnos de manera general, como a todos, como con todas las personas alrededor. El enfoque es en buenas obras manifestadas por nuestra fe. O sea, es decir, una conducta social
intachable. Aquí tenemos esta parte donde dice que estén dispuestos a buena obra y luego se conecta con el siguiente versículo que dice que a nadie difamen. Y esta palabra nos va a hablar, la palabra es blasfemeo, habla de hablar impíamente, o sea, hacer vil, hablar feas cosas de una persona, decir cosas malas acerca de otra persona que realmente no son verdaderas y que de todos modos la palabra de Dios siempre nos va a guiar a que cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestra lengua, qué decimos de otras personas, pero no solo eso, sino también nos dice que no seamos pendencieros, y me llamó la atención la palabra en inglés es brawler, no sé cómo se pronuncia, brawler, ahí está de moda un juego con los niños que se trata de eso, de peleadores, o sea, son expertos en pelear, y la palabra significa alguien sin pacificar, una persona que verdaderamente tiene toda la intención de estar luchando. Y entonces aquí me pongo yo a pensar en lo que sucedió, ¿no? Después de la Reforma, como un grupo de personas supuestamente cristianos tomaron las armas y se fueron a pelear físicamente contra las autoridades del catolicismo y del rey y todo esto. Lutero estaba bastante enojado contra todos estos campesinos que se quisieron liberar y empezaron a pelear. Decía, es que eso no es el cristianismo, o sea, la palabra es muy clara. Ya nos habló de creyentes obedeciendo a las autoridades, dispuestos a buena obra, no difamando y no siendo pendencieros. Entonces, esta es una conducta general. Así es que no nos queda a creyentes estar haciendo chistes, burlas de los gobernantes, ¿no? Nos pide la palabra de Dios más bien que oremos por ellos, que los obedezcamos. Y obviamente si los gobernantes van a pedir algo que es contrario a la palabra de Dios, nos vamos a resistir a ello, pero siempre de manera pacífica. Un creyente nunca va a usar las armas para resistir a su gobierno, según lo entiendo. Es un tema un poquito a lo mejor que pueda causar controversia con algunas personas. No sé tú qué piensas, Jonathan, o alguno de los hermanos. Pues de levantar armas contra el gobierno, no tengo planes. Pero sí, no, nosotros, nuestra postura como la iglesia en esta dispensación, especialmente pensando en lo que estamos viendo en Apocalipsis, la victoria humilde del Señor Jesucristo, presentado como león de Judá, pero cuando Juan da la vuelta, él ve al Cordero inmolado y él es el que fue digno para abrir los sellos. Entonces nosotros debemos imitar, y es el carácter, es el patrón para nosotros con respecto a esta dispensación. Aunque en el futuro habrá un momento, habrá tiempos cuando el Señor Jesucristo, Él vendrá, Él sí superará a todas las autoridades, Él no se sujetará a ningún gobierno, sino que Él los destruirá. Pero en esta dispensación, nuestra postura, nuestro papel es el de predicar el evangelio, y esas son las armas que nosotros usamos, la predicación de la palabra. Y con esta palabra, esta arma, las personas son vencidas, sus corazones son vencidos. Entonces, para nosotros no, las armas no, pero predicar el evangelio es nuestro papel, y vivir conforme a la palabra en iglesias de manera fiel. Ese es nuestro carácter y patrón. Sí, excelente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas para destruir fortalezas. Entonces, vemos de qué forma sí debemos ser, y me acordé es que hay un amigo que me dice, es que yo no puedo ser así, yo no puedo poner la otra mejilla, ¿no? Digo, pues si dices que eres cristiano, es lo que Cristo hizo, es lo que dice que hagamos, es que yo me tengo que defender, es que yo... Digo, pues, bueno, o sea, toda la palabra de Dios, todos los apóstoles incluso, sus muertes no fueron defendiendo, o sea, no murieron blandiendo una espada para defender su vida, o sea, porque justamente es algo que he tenido mucho en mente en estos días, o sea, la meta no es extender la vida lo más que se pueda,
sino serle fiel a Dios, ¿no? Entonces, si mi meta es extender mi vida en este mundo, pues sí, me voy a trincherar y voy a conseguirme así como allá en Michigan, ¿verdad? Todos los antigobierno que ya los querían defender al gobierno saliente, pero no es esto, no es esto nuestro papel, sino, fíjense, sino amables. ¿Qué dice? La palabra es modesto, alguien gentil, moderado, paciente, o sea, yo no veo a alguien así alzando los puños. También nos dice mostrando toda mansedumbre, lo cual quiere decir benignidad, apacibilidad, y me llama la atención dulzura. O sea, un creyente debe ser dulce, claro, ¿no? Tenemos un carácter que mostrar en algunas situaciones. Cuando tenemos que defender la fe, pues no puedo hacerlo con dulzura, pues debo hacerlo con firmeza, debo hacerlo con determinación. Pero socialmente, mis vecinos me deberían conocer por ser una persona gentil, por ser una persona paciente, una persona benigna, que quiere decir amable, dulce. Y qué triste es cuando creyentes están peleando con sus vecinos porque el vecino les echa la basura. Ah, no, pues ahora yo se la voy a regresar. Porque el vecino se estaciona en su lugar de estacionamiento, ¿no? Pues ahora le voy a chocar el carro. O sea, esto no es de Cristo. Esto no nos muestra nada de Cristo. Porque fíjense cómo dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No hay ninguna excepción. Aquí Juan Carlos nos pregunta, ¿un cristiano no puede ser policía o militar? Es difícil en un sentido, porque creo que es diferente, ¿no? El apóstol Pablo, justamente en Romanos 13, dice que las autoridades son puestas por Dios, de parte de Dios, y ellos tienen la espada para hacer justicia, ¿no? Creo que es una posición diferente. Si algún cristiano tuviera el llamado a este ambiente, digo, aquí en México no se los recomendamos porque la verdad es que aquí es plata o plomo, o sea, es decir, o le entras a la corrupción o te matamos, o sea, te aplastan, ¿no? Pero creo que un policía o un militar incluso que tenga una fe puede hacer mucho bien, ¿no? En un lugar así. Entonces, creo que la distinción está aquí en un creyente que en su trato social es violento. Incluso un policía no puede ser violento, o sea, tiene que poner la ley por encima y tiene que cuidar de las personas, y cuando se trate de usar la fuerza, pues la va a usar para el bienestar y salvar a otros, ¿no? No sé si contesto a tu pregunta, Juan Carlos. No sé si tienes otra forma de ver esto, hermano. No, estoy de acuerdo. Creo que depende de la circunstancia, pero yo creo que sí es legítimo para un creyente ser un policía o un militar, pero como ya mencionaste, México no es muy recomendable pues por razones obvias, ¿no? Pero el hecho de, creo que quizás lo que Juan Carlos tiene en mente, y puedes decir, Juan Carlos, si quieres dar más detalles acerca de tu pregunta, pero lo que estoy escuchando o leyendo es el hecho de matar a otra persona. Si un creyente puede matar a otra persona de manera legítima. Y yo creo que si una persona tiene ese trabajo donde es legal y donde el gobierno legítimamente, no por corrupción, sino legítimamente dice, ustedes, policías, militares, tienen el permiso de usar sus armas para deshabilitar a una persona, pues creo que esto sí está totalmente dentro de la palabra de Dios y también obviamente de la ley. Entonces sí es legítimo, pero por muchas razones, especialmente en México, no es recomendable. Sí, no, yo no animaría a alguien a entrar en ese ámbito aquí en México, pero y hemos visto, ¿no? En Estados Unidos cómo desde México el actuar de los policías es bastante fuerte, es bastante severo, pero allá sí reconocen de alguna manera cuál es la autoridad embestida en una autoridad civil de ese nivel, que tú no le puedes decir no. Si te dice, venga para acá, no le puedes decir no, porque él sabe la autoridad que tiene y puede llegar hasta el último límite porque sí se respeta esa parte. Aquí no conocemos eso. Entonces, continuando, nos dice, ¿por qué? Para con todos los hombres debemos ser mansos y amables. ¿Por qué? Y me llama mucho la atención
conexión porque ahora nos va a hablar de lo que fuimos. Los fariseos menospreciaban a otros, o sea, es decir, se sentían superiores. Los creyentes no debemos ser así. Nuestro pasado nos hace apreciar más la obra de salvación en nuestra vida. O sea, nosotros a veces se nos tacha, ¿no? Se nos dice, es que ustedes se creen muy santos. Ay, sí, yo ya no veo esas películas. Ay, sí, yo ya no tomo. Ay, sí, yo... Y nos aprecian o nos muestran como si nosotros nos creyéramos superiores, pero no es así. Un creyente fiel va a tener esto en mente, como lo dice el apóstol Pablo. Fíjense cómo se incluye, dice, porque nosotros. Y esto es muy llamativo y nos debe caer en nuestro corazón que nosotros también éramos en otro tiempo. Y toda esta lista es muy fuerte, ¿no? La palabra insensato, dice, nos habla del pasado. Esta palabra éramos se usa en Juan 9:13 cuando nos habla de un ciego que fue sanado. O sea, era ciego y ahora ya no lo es. Entonces, sí, éramos así y tenemos que reconocer que lo éramos. No podemos borrar ese pasado y decir, ay, no, yo siempre vengo de un linaje de santos. No, no, de ahí veníamos, éramos insensatos, o sea, es decir, un tonto, por implicación, una persona sensual. Éramos rebeldes, una persona desobediente, impersuadible, ¿no? Que es lo contrario a obedezcan. Una persona que es persuadida por la autoridad. Aquí nosotros, nadie nos podía persuadir. Extraviados es alguien que vaga lejos de la verdad, esclavos de varios, de concupiscencias, es decir, de varios deseos desordenados y excesivos, y dice que viviendo en malicia, lo cual nos habla de una vida dedicada a la depravación, la maldad, la suciedad y envidia, lo cual quiere decir, como en Mateo 27:18, esa misma palabra se dice que por envidia entregaron a Jesús. O sea, es creo que nos muestra de alguna forma este versículo, es bastante oscuro para que podamos ver la luminosidad de los siguientes versículos. Es el contraste de dónde salimos para echar la mirada hacia atrás y darnos cuenta de dónde nos sacó el Señor y así poder tener compasión de las personas que están a nuestro alrededor y poderles mostrar verdaderamente la luz de Cristo. O sea, es impresionante lo que el apóstol Pablo le dice a Tito en esta sección. Por último, y ahorita dejo para comentarios de este versículo, dice aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí esta palabra es la única vez que aparece aborrecible, es alguien odioso. Yo pienso que es alguien difícil de tratar, alguien difícil de amar. Y pensando en eso, ¿no? Una sociedad de personas aborrecibles van a acabar aborreciéndose unos a otros, detestándose. Un grupo de personas siendo odiosas y odiándose unos a otros, ¿no? Eso es lo que pasa en muchas cenas navideñas en la Navidad. O sea, vamos a juntar, ay, hay que juntarnos en familia, ¿qué ves de la familia? Y acaban todos peleados porque no les gustó la cena, porque no les gustó el regalo, porque alguien ya se emborrachó. O sea, esto me viene esta imagen tremenda, ¿no? Aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Entonces, cuando alguien en este ambiente tan oscuro, tan horrible, ama de verdad, vive en luz, es extraño. O sea, es esta luz en las tinieblas, que ahorita vamos a hablar un poquito de esa referencia, pero entonces, no sé si hay preguntas o comentarios de este versículo 3 en el que echamos una mirada hacia nuestro pasado. Solo quería agregar, si no hay otro comentario, qué bueno que hay más comentarios hoy. Sigan comentando, hermanos, pero no es perfecto, pero hay una conexión entre cada verbo que vemos en versículos 1 y 2 y también estos adjetivos que vemos en versículo 3. Por ejemplo, vemos el verbo sujetarse y tiene no su contra, pero tiene su par, podemos decir, en versículo 3, con insensatos. Entonces, tenemos que estarnos sujetos a los gobernantes y autoridades, porque antes, en otro tiempo, éramos insensatos, como dijo Ricardo, sin sabiduría, sin discernimiento. Ahora tenemos que obedecer también, que obedezcan. Y tiene su par acá en la palabra rebeldes, y la palabra rebeldes
en griego tiene el prefijo a, la letra a, que es un negativo, y es literalmente desobediente, obediencia y desobediencia. Entonces, antes éramos desobedientes, ahora debemos ser obedientes. Debe ser nuestro carácter. Número 3, dispuestos, que estén dispuestos. Y el par de dispuestos es extraviados. Esta persona que es básicamente un vagabundo, que va de lugar a lugar y no tiene propósito, no tiene dirección. Pero ahora nosotros debemos ser dispuestos, listos, preparados para poder ayudar a todos los demás, no vagabundeando. Número 4, que no difamen, que a nadie difamen. Y tiene su par acá más abajo en la palabra esclavos. Antes éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos, pero ahora nosotros no debemos difamar o blasfemar o hablar mal de ninguna persona, aunque antes todo era según mi pasión, según lo que yo quería hacer, según mi querer. Pero ahora todo tiene que estar controlado, restringido y animado por el Espíritu Santo. Número 5, pendencieros. La palabra de contención de una persona contenciosa tiene su par en viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, como mencionó Ricardo también. Antes éramos nosotros, estábamos viviendo en malicia, envidia y aborrecibles, pero ahora nosotros no debemos ser así, no pendencieros, no contencioso. Y número 6, también el otro contraste, mostrando toda mansedumbre. Antes, como éramos, aborreciéndonos unos a otros. Ahora, ¿cómo debemos ser? Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, versículo 3 nos muestra básicamente una gran lista de todo lo que éramos, pero versículos 1 y 2 nos muestra el contraste de todo lo que debemos ser ahora. Y más adelante, en versículo 4 y 5, veremos cómo es posible que la lista de versículo 3 se cambia a la lista de versículos 1 y 2. Y la respuesta es el Espíritu Santo, pero Ricardo nos va a explicar más acerca de eso. Gracias, Johnny. Bien, entonces ahora vamos a ver, ¿no? O sea, ¿por qué un creyente es diferente? ¿Por qué un creyente es extraño en este mundo? Es extranjero, ¿no? Y peregrino. Porque, ¿cuál es la razón? Y vemos que otra vez se refiere al pasado. Dice, pero cuando se manifestó. Y nos habla de un cambio radical en la vida del creyente. La palabra es epifanía o epifanio, no sé si lo anoté bien, pero nos habla como un brillo sobre algo, o sea, algo que se destaca en algún punto y que nos atrae de alguna manera. Y esto fue lo que se manifestó, o sea, que algo que se expresó delante de nosotros, que fue la bondad de Dios. Y nosotros podemos ver este contraste, ¿no? En un mundo tan oscuro, tan triste y horrible. El otro día me dio mucha tristeza ver a una señora que es sommelier, ¿no? O sea, estas personas que se dedican a lo del vino. Y me dijo, hola, me llamo Esperanza, pero su corazón, su mirada, su expresión, yo dije, esta no tiene nada de esperanza, o sea, no había, veo hacia el mundo, o sea, me he topado con eso, personas deprimidas, personas tristes, personas amargadas, y no se han dado cuenta que se manifestó la bondad de Dios, pero nosotros los creyentes sí. O sea, esta es la maravilla que tenemos en el medio de este mundo terrible, el brillo del Dios bueno manifestándose. ¿Para qué? Dice nuestro Dios, Dios nuestro Salvador. Ya vimos que en esta carta hay varias expresiones donde nos habla del Salvador, de Jesucristo nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador, y nos lleva pues a pensar en esto, ¿no? Que Él es la respuesta para la situación oscura del mundo. Él es la respuesta para la condición de perdición de este mundo, en donde nosotros también estábamos, pero ahora sigue una gran cantidad de gente, una cantidad tremenda de personas que están en esa condición y que Dios se manifestó y nosotros somos mensajeros suyos, pero
no solamente su bondad, sino que también su amor. Y la palabra me llamó la atención porque es la palabra filantropía, que nosotros la usamos, esta palabra en nuestros días, para hablar de una persona que se dedica a cuidar y ayudar de diversas maneras, sobre todo económica, a otras. Entonces, el primer filántropo fue Dios, ¿no? Y fue el más grande de todos porque Él no solamente dio dinero, Él no solamente ofreció recursos materiales, sino que entregó a su propio Hijo. Entonces, es ese amor hacia los hombres específicamente, ¿no? Amor, antropía, hacia la humanidad perdida. Entonces, es este maravilloso versículo 4, nos habla justamente del momento en el que Dios muestra su amor. Pero en el versículo 5 vamos a ver qué hizo. ¿Qué hizo ese amor? Dice, nos salvó. Y esta palabra podemos leer en Mateo capítulo 1 y versículo 21, que es la primera mención en el Nuevo Testamento de esta palabra, que es exactamente la misma, en Mateo 1:21, y es hermoso porque es justamente el nombre de Jesús. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, esta es la manifestación del amor de Dios. Y sí, efectivamente, en estas épocas las personas están, pues de alguna manera con el tema en la boca, ¿no? Ahora que las personas, nuestros vecinos que les hemos ido entregando calendarios, ¡ay, ya, qué bueno, ya llegó el calendario otra vez! Y están contentos de recibirlo. ¿Por qué? Porque es una época donde hay regalos, donde se habla de Dios, donde se habla de Jesús. Y sí, efectivamente, podemos aprovechar estas oportunidades para hablar de la manifestación de su bondad y de su amor, que es Jesucristo mismo, y que Él nos salva y nos salvó, que Él vino a quitar el pecado. Hasta aquí no sé si haya comentarios o preguntas, si no continuamos con la siguiente porción de este versículo. Bien, entonces, no sé si en el original, Jonathan, este versículo está en pasado o es parte de la traducción cuando dice manifestó, nos salvó, y en el 6 derramó. Tendría que revisarlo. Bueno, te lo dejo de tarea. nos lo revisas. Pero me llama la atención y creo que por el contexto obviamente está hablando, ¿no? De cómo éramos en otro tiempo nosotros, pero justo en el tiempo preciso se manifestó la bondad de Dios, nos salvó, y derramó en nosotros el Espíritu. Pero bueno, entonces en este punto podemos ver esta mención que ya vimos, cómo salvará a su pueblo sus pecados. Nos habla de futuro, cuando Cristo vino a esta tierra a entregar su vida, y ahora el apóstol Pablo está mirando hacia el pasado, hacia la cruz, diciendo nos salvó. Cuando dice no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, fíjense cómo, hermanos, esta porción básicamente es una predicación del evangelio, ¿no? Tiene todos los elementos, y aquí en Efesios 2:8 tenemos la otra expresión, ¿no? No por obras, para que nadie se gloríe, cuando dice, lo voy a leer para no citarlo mal, es Efesios 2:8, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, es clarísimo, no hay obras que intervengan en la salvación, aunque personas quieran decir, no, es que la fe y las obras van juntas, van de la mano. Santiago lo dice, ¿no? Sí, pero Santiago lo que está haciendo es enfocar desde otro punto de vista el hecho de decir, una persona que dice que tiene fe debe tener obras. No puede ser que alguien que diga que cree no le cambie la vida. Y es justamente cómo se conecta con todo esto que estamos hablando. Nosotros nuestra vida cambió, fue transformada, y fuimos transformados no por obras, sino que dice en el versículo el 5 que seguimos, dice, sino por su misericordia,
¿Qué es la misericordia? Eleos, la podemos ver esta palabra en Mateo 9:13, donde nos va a hablar de esta manera. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, la misericordia es una bondad mostrada hacia alguien que no puede valerse por sí mismo. Esa compasión activa hacia una persona que está desvalida, que está completamente incapaz de hacer algo por ella misma. Y es justamente lo que Dios hizo. Fue su misericordia la que nos salvó, no nuestras obras. Y luego, no solamente fue, o más bien, es su misericordia, pero también hubo un lavamiento de la regeneración. Y aquí muchos van a decir que esto es el bautismo. Van a decir, mira, aquí está. El bautismo salva, el bautismo sí salva, sí te regenera. Pero vemos que no está tratando nada absolutamente del bautismo. Aquí la palabra tiene que ver con lavar, pero vean la conexión, es una regeneración. ¿Cuántas personas son lavadas o sumergidas o mojadas en un bautismo y no son regeneradas? Si el bautismo verdaderamente regenerara, lo haría como lo dice aquí, ¿no? Te metes al agua y sales siendo otra persona. O sea, eres transformado. Y vemos que tristemente en este país, al menos, la mayoría de las personas fueron bautizadas cuando son niños y no son regenerados. Siguen en la posición de insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Entonces, lo que nos está enseñando aquí, la palabra es loutrón, que sí significa lavar y puede ser una referencia al bautismo, pero es más bien algo figurado. Es la palabra se utiliza como lavacro, podemos ver en Efesios 5:26. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, cuando somos salvados, cuando somos, por la gracia de Dios, cuando somos salvados, somos lavados. Es lo que Cristo le dijo a Pedro cuando le dijo, Señor, no solamente me laves los pies, sino lávame también las manos y la cabeza. Y el Señor, ¿qué le dijo? Los que ya están limpios no necesitan sino lavarse los pies, ¿sí? Es decir, no hay tal cosa de una regeneración bautismal. Aquí no la enseña. Y justamente, ¿por qué? Vean cómo la última parte del versículo dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos renueva, nos hace de nuevo, nos hace una nueva criatura, es como nacer de nuevo. Y todo esto se da en el momento de creer. No hay nada que hagan todas estas cuestiones simbólicas y ritualísticas que se hacen. Voy a terminar aquí la idea para dejar preguntas y comentarios. En Romanos, por ejemplo, Pablo está hablando de Abraham y dice, ¿cuándo es que Abraham fue salvado? Dice, cuando tuvo fe. Cuando fue justificado, cuando él creyó y fue justificado sin haber sido circuncidado. Dice, la circuncisión le fue dada como señal, o sea, vino después. La circuncisión no le hizo nada, no le hacía nada al corazón. Entonces, de manera similar, nosotros somos salvados sin que intervenga ninguna cuestión física. No tenemos que ser bautizados, no tenemos que estar de rodillas, no tenemos que ser ungidos con nada. Es solo por la fe. Y esto justamente ligado a no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hermano, si quieres completar o agregar a lo que acabo de mencionar, adelante. No, solamente hacer la conexión otra vez con la primera parte donde vemos las listas del cambio necesario en la vida cristiana. Y creo que la gran pregunta siempre es por muchos, y como mencionaste en un ejemplo de la persona que dice, pues así soy, es mi carácter, es mi forma de ser, etcétera, y pensamos, ¿cómo es que vamos a cambiar? Y yo escucho esto mucho de personas hablando de su carácter, su propio carácter, y pues así soy, y posiblemente así siempre seré, y pues Dios tiene que aceptarme tal y como soy. Pero la palabra de Dios, especialmente cuando hablamos en el contexto de la salvación,
siempre habla del poder del Espíritu Santo para cambiarnos y los cambios necesarios en la vida. La pregunta es, ¿cómo vamos a cambiar? Y a lo largo de la historia ha habido muchas opciones, ¿no? Especialmente en el periodo de los griegos del primer siglo y antes del primer siglo, las personas estoicos y otras filosofías griegas, etcétera, que tenían diferentes ideas para cambiar el carácter, para ser un ciudadano mejor, etcétera. Y hoy día hay varias opciones que son, en esencia, son nada más diferentes versiones de lo mismo. Pero la palabra de Dios es lo único, el mensaje del Evangelio es el único mensaje entre todos los mensajes del mundo que nos habla acerca de un poder que Dios nos da para poder cambiar el carácter. Un poder que Dios nos da, es decir, su propio espíritu, que entra en nuestra vida y que hace el cambio. Y por eso usa las palabras regeneración y la palabra renovación, porque son obras del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, para hacer la pregunta de nuevo, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo es que todo esto que quizás todavía, aunque ya soy creyente por varios años, todavía soy insensato de vez en cuando, o rebelde, o extraviado, o esclavo de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, etc.? Si todo esto todavía caracteriza mi vida, ¿cómo puedo cambiar? Pues la única manera para cambiar es el Espíritu Santo mismo. Y Él es el que va a cambiar la vida para tener la segunda lista en versículos 1 y 2, para que esto caracterice nuestras vidas. Entonces es una regeneración y una renovación. Regeneración, ¿por qué usa esta palabra? ¿Por qué no solamente, pues el Espíritu Santo nos cambia, o el Espíritu Santo nos ayuda, o Dios nos agarra de la mano y Él camina con nosotros? ¿Por qué palabras fuertes? Una palabra que nos habla acerca de una nueva creación. La única otra vez que se usa la palabra regeneración se encuentra en Mateo capítulo 19, 28, y el Señor Jesucristo lo usa para hablar acerca del milenio, cuando esta tierra se convertirá a la faz de la tierra, la naturaleza, los animales, la creación entera se cambiará, será transformada. No tanto como en el nuevo cielo y nueva Jerusalén y nueva tierra, pero conforme a Isaías 2 y todas las promesas de la nueva creación en el libro de Isaías, entre otros pasajes, la tierra será totalmente cambiada, transformada, regenerada. Y Pablo usa la misma palabra que usó Cristo acerca del mundo en un día futuro para aplicarlo a la vida personal en el día actual. ¿Por qué? Porque él está diciendo que nuestras vidas es la obra que hace el Espíritu Santo. Es un microcosmos, ¿ok? Es una pequeña ilustración de lo que Dios hará con la tierra en un día futuro. Por lo tanto, hermanos, lo que Dios hará de manera física en la tierra en el futuro, lo quiere hacer con nosotros el día de hoy, en el día actual, en nuestras mismas vidas. ¿Cómo lo va a hacer? Pues tal como lo hizo en la primera creación, cuando el Espíritu movió las aguas, y más adelante lo hará otra vez con su poder y el Espíritu Santo, y el día de hoy en mi vida lo quiere hacer también de manera espiritual. Entonces, hermanos, es una regeneración que hace el Espíritu Santo, es una renovación en el Espíritu Santo. Mi mente, Romanos 12, otra vez, son palabras que solamente se usan dos veces. Regeneración, Mateo 19, renovación, Romanos 12. ¿Y cuál es el contexto de Romanos 12? De renovar mi mente. La renovación de nuestras mentes es el contexto allí. Entonces, lo que aprendemos es esto. ¿Cómo puedo cambiar mi carácter? ¿Cómo reacciono a mi esposa? ¿Cómo reacciono a mi gerente? ¿Cómo, como mencionó Ricardo, cómo interactúo con mis vecinos? ¿Cómo actúo con mis hijos? Mi forma de ser en general, ¿cómo va a cambiar? Pues la respuesta no es buscar algo, una filosofía de los estoicos o buscar un psicólogo y visitar al psicólogo, aunque ellos a veces pueden ser de ayuda. No, la respuesta es el Espíritu Santo es el que hace el cambio y la obra en nuestras vidas. Él nos cambia para que la lista de versículo 3 se cambie a la lista de versículos 1 y 2.
Excelente, hermano. Y justo si alguien quiere profundizar en este tema, podría leer todo Romanos 7 y 8, ¿no? Romanos 7 nos va a hablar, es donde el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pero ya en capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos habla en el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, que mora en vosotros. Y el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces, esta es la obra la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y a veces hay personas que se entristecen cuando uno, que son creyentes, pues si uno se acerca como diciéndole, oye, ha habido cambios en tu vida y bueno, pues no sé, no soy perfecto, me falta. Y como que ha habido un estacionarse en la vida, o sea, hay un aplanamiento y ya no hay crecimiento. Entonces esto nos puede hablar de que verdaderamente no hubo una salvación. Las personas a veces se sienten tristes y no, pues es que yo sí creo que soy salvo, pero entonces hay una evidencia clara en toda la palabra de que, imagínense, si el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en nosotros, ¿cómo no va a poder resucitar de alguna manera, dice, vivificar nuestros cuerpos mortales? Es decir, mi cuerpo, mi carne, que va a querer tender a ver cosas inapropiadas en la pantalla, pues el Espíritu Santo la tiene que, o la va a renovar, la va a transformar para decir, yo rechazo todo esto, lo aborrezco, no es algo que sea bueno para mí. Al igual las malas palabras, al igual la falta de amor, al igual, o sea, hay una transformación. El otro día una persona me decía, pero ¿a poco ustedes, a poco tú sí quieres seguir todas las normas que están ahí en la Biblia? Así como que se les parece, al mundo le parece una locura, pues, porque obviamente dice que para el mundo es locura porque para no se pueden sujetar a la ley de Dios, o sea, ni les interesa ni tampoco pueden, ¿no? Pero espiritualmente, el creyente con el Espíritu Santo en su vida tiene que buscar estas cosas, tiene que buscarlo de arriba. Y es justamente lo que hace en nuestras vidas. Entonces dice, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó, ¿no? Y nada más checar que aquí está la Trinidad también, ¿no? Está Dios, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo, y aquí está en el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, vemos la obra de Dios, del Dios Trino, en criaturas imperfectas y pequeñas como nosotros. Podemos ser transformados. Hermanos, no nos consolemos, no nos conformemos con los cambios que ya ha habido hasta hoy. Creo que eso pasa a veces, nos estacionamos y no, es que yo ya no robo, es que yo ya me porto bien, yo ya no digo mentiras, es que, ¿para qué más? No, hay que ir más, o sea, sí, no, la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Por qué? Porque nuestra meta es justamente el versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la promesa de la vida eterna. O sea, hay una vida eterna prometida ya para nosotros. Entonces tenemos que seguir transformando nuestras vidas de aquí hasta el tiempo que Dios nos dé. Pero nada más quería checar este punto del versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente. Hay esta idea también equivocada de que el Espíritu Santo viene y se va, viene y se va. No, eso era en el Antiguo Testamento, como en Sansón es muy claro, ¿no? La vida de Sansón, como necesitaba el poder de Dios y venía el Espíritu Santo, abría el león, se iba, y luego la vida de Sansón era un desastre. Luego, una vez más, Señor, y pudo derrumbar las columnas. Pero en la vida del creyente, el Espíritu Santo ha sido derramado abundantemente. El problema es que nosotros a veces lo contristamos. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo estoy en mi necedad, en mi carnalidad, en no leer, en no meditar, en no orar,
pues obviamente el Espíritu Santo no va a estar plenamente actuando en mi vida, a través de mi vida. ¿Por qué? Porque mi enfoque, el Espíritu Santo no va a querer motivarme a ver más televisión. Y eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? El Espíritu Santo va a decir, espérate, y va a estar contristado, va a estar de alguna manera así en esta relación no plena con nosotros. Más sin embargo, allí está en nuestras vidas y no tenemos que estarlo llamando vez tras vez y cantándole ven y llena, ¿no? O sea, ya está el Espíritu Santo en nosotros. No sé, hermano, aquí si pudieras explicarnos un poquito así brevemente algo acerca de porque sí nos habla la palabra de Dios de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué distinciones hay entre esta parte donde dice que ha sido derramado? Y si ya está derramado, ¿por qué necesitamos ser llenos o cómo es esto? Sí, cuando la palabra de Dios habla de llenar a una persona del Espíritu Santo, no está diciendo que el Espíritu tiene que entrar a la persona, sino que el Espíritu Santo necesita más de la persona. No quiere decir que nosotros necesitamos más del Espíritu, ¿ok? Sino que el Espíritu Santo quiere más de nosotros. Es la forma más sencilla para explicarla y para entenderla. No debemos pedir a Dios, oh Dios, yo quiero más de tu Espíritu Santo, que espero que tú me puedes dar el Espíritu Santo, pero de forma permanente. No, ya lo tenemos, ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Lo tenemos como herencia, como garantía. Entonces, no es necesario pedir por más del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo tenga más de nosotros. Sí, rendir nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Más a Él, o sea, permitir que nos use más de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, este es donde vamos a concluir en el versículo 7, para que justificados por su gracia, y esta palabra justificados nos habla de una declaración de inocencia, una declaración de inocencia que implica yo ya no tengo ninguna deuda con Dios. Esta es otra cuestión que me he topado con personas que tienen las dudas, pero ¿y qué si en el último momento de mi vida peco y no alcanzo a confesar este pecado? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo podemos responder a esta pregunta? Claramente, como leímos en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz. Ya no hay ningún pecado por el cual Dios me pueda condenar, porque ya lo pagó Cristo, ya Dios se los cargó a Él. No es una carta abierta para que el creyente peque, justamente nos está explicando lo que éramos y cómo nos transformó y cómo debemos vivir ahora. La cuestión es esta, ¿no? Si yo por alguna triste razón muero con un pecado sin confesar, yo ya estoy justificado. ¿Por qué? Por su gracia, porque si fuera condenado por ese último pecado, entonces yo estaría dependiendo de mis obras. Y claramente nos explicó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ya fuimos justificados en Él. Y ahora, ¿qué tenemos? Esta herencia. Somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, un creyente no debe dudar. Cuando a un creyente, hermanos, cuando ustedes le pregunten, ¿a dónde vas a estar si mueres hoy? Un creyente debería poder contestar claramente al cielo. ¿Por qué? Porque no es por mí. ¿Pero eres perfecto? No soy perfecto, pero mi Salvador sí lo es. La salvación que me entregó sí lo fue. Su sacrificio en la cruz fue completo y perfecto. Esa es mi garantía de entrada al cielo. No sé si quieres comentar algo o hermanos si quieren preguntar algo sobre esta porción. Bien, entonces hasta aquí vamos a llegar. Creo que también esta esperanza de la vida eterna nos debe llevar a ser más valientes. Esta esperanza de la vida eterna nos debe llevar a querer entregarnos más a aquel que nos salvó y que nos dio esta oportunidad gloriosa de poder estar a su lado para siempre. A nosotros que éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de diversas concupiscencias, nos salvó.
Y ahora, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo le vamos a responder? Me encanta 2 Corintios 15, donde dice que tenemos que vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. O sea, ya mi vida ya no me pertenece. Y en lugar de ser ahora esclavos de concupiscencias y deleites diversos, también en Romanos el apóstol Pablo dice, ¿no? Como usaron sus miembros para el mal, ahora úsenlos para la justicia. O sea, entreguémonos. Esto es lo que me queda en esta porción, ¿no? O sea, tengo que consagrarme, tengo que entregarme más a Él. Para eso me salvó, no me salvó para hacer, dedicarme ya ahora, ya me salvó, me voy a ir al cielo, entonces ahora sí puedo disfrutar de la vida y dedicarme solamente a mis placeres egoístas, ¿no? O sea, hay mucha gente que está todavía en la condición del versículo 3 y que Dios quiere que lleguen a la condición de versículos 5 al 7. Es un llamado que tenemos y que no perdamos pues el tiempo, que nos esforcemos para poder hacerlo. Hermanos, es bueno recordar esto y aquí vamos a concluir. Si no hay preguntas o comentarios para añadir. Nada más que esta porción de Tito nos habla mucho de las palabras del Evangelio que estudiamos ya hace muchos meses, pero sería bueno revisarlos otra vez, si no escuchar los mensajes, ver las gráficas que mandé acerca de estas palabras, regeneración y justificación, principalmente hablando de recordarnos de algo, del hecho de la necesidad de ser recordados. Estas palabras, muy buen ejercicio, recordarnos continuamente de la verdad de las palabras de la salvación. Entonces hay que aprovechar. Muy bien, excelente, Johnny. Pues creo que no hay más preguntas o comentarios. Por el momento vamos a orar. Bendito Padre, te agradecemos por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque has mostrado gran amor para con los hombres. Este no es un amor exclusivo para un cierto número de hombres, sino como dice Juan 3:16, para todo el mundo, para todo aquel que cree. Señor, es una bendición tan amplia, tan extendida y tan valiosa que debemos apreciarla tanto quienes hemos sido bendecidos con ella, la salvación, pero también, Padre, debemos quererla llevar a todas las personas de nuestro alrededor. Ayúdanos a ser más valientes, ayúdanos a ser más fieles, ayúdanos a ser más arrojados para hacer las cosas de tu voluntad. Queremos aprovechar este momento de oración para seguir pidiendo por la salud del hermano Santiago de Obregón, para que tú le restaures completamente a él y a su esposa, que no haya secuelas y que puedan pronto pasar por esta enfermedad tan dolorosa y tan molesta. Pedimos también por Octavio y su mamá Edelmira para que los bendigas, los fortalezcas y que en medio de esta situación ellos puedan gozarse en tu palabra, sobre todo Octavio, y que la señora Edelmira pueda por fin poner su alma en las manos de Cristo, que ella pueda ser salva. Padre, te damos las gracias por todos los hermanos que se han conectado, por los de Colombia, por los diferentes aquí en Guadalajara, para que les bendigas también y que prosperes sus almas. Te pedimos que los guardes, Señor, no solo de esta, sino de cualquier otra enfermedad que esté atacando, pero sobre todo, Padre, pedimos que guardes sus mentes y sus corazones por la palabra, Señor. Ayúdanos a todos a permanecer fieles en estos tiempos de dificultad y guíanos para andar por tu palabra. Te damos las gracias por tu amor en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.